Pues quizás me atrevo a decir que esta charla azul puede que sea a priori la que más interés suscite solamente por el tema, por el título. Y miren que tengo que agradeceros la de visitas y visualizaciones que están teniendo desde la primera hasta la última. Hoy vamos a hablar de adolescencia y redes sociales. Es el gran tema del momento. Abre debates políticos, normativas, qué tiene que ocurrir en el colegio, cómo afecta a nuestros jóvenes. Pues vamos hoy precisamente a hincarle diente a eso. Adolescencia y redes sociales. Para ello, dos protagonistas, un terapeuta, un facultativo y un paciente, podemos decir, que hoy viene a compartir con nosotros su experiencia, seguramente para que ustedes, algunos de los que están viendo, se sientan identificados, para que muchos familiares y muchos entornos entiendan de qué va este viaje. Así que ya los están viendo. Ellos son Adriano y Jesús, Jesús y Adriano. Adriano Millá tiene 24 años, trabaja en el área de comunicación y gestión de redes sociales. Podemos decir que somos colegas y compañeros en esto de comunicar y de contar en las firmas, pero decirlo bien, y si no me corrige, Dorantes Harness. Sí, Dorantes Harness, bien. Dos S al final, Harness, temía no haberlo hecho bien, pero Dorantes sí. Harness. ¿Te apasiona la música en vivo? De hecho, ¿te apasiona también viajar? Unes estas dos pasiones y viajas para ir a conciertos en vivo de tus artistas favoritos. En 2020, en mitad de cambios personales y emocionales, tomas la decisión de comenzar terapia y desde entonces has trabajado muy duro, has aprendido, entre otras muchas cosas, ojo a esto, a vivir la realidad de la vida real, no la de las pantallas. Esto ya vale como titular, vivir la vida real y no la de las pantallas. Vamos a ir de la mano en esta charla entre Adriano, Jesús y servidor, de la mano precisamente de Jesús Herrera. Él con casi 20 años de experiencia como terapeuta y 10 como director de Proyecto Joven en Sevilla, sigue en activo, es patrono de la Fundación Proyecto Hombre e imparte charlas y sesiones de prevención para madres y padres en colegios y asociaciones. Desde que comenzó a trabajar con jóvenes, mantiene que trabajar con ellos es trabajar con tecnología punta. Bueno, pues muy tecnológicas estas charlas, redes sociales, tecnología. Jesús, trabajar con adolescentes es trabajar con tecnología punta. Explícanos esto un poquito más porque de tecnología va todo esto. Sin duda es trabajar con tecnología punta porque yo creo que no existe una etapa en la vida con mayor creatividad, con mayor imaginación, con mayor pasión, con mayor fuerza, con mayor energía, o sea, no existe. Entonces, si no tenemos en cuenta esas capacidades y atrofiamos esas capacidades, estamos haciendo mal favor a los chavales. Tienen mucho que aportar, mucho que ofrecer los adolescentes. Bueno, como vamos a movernos en términos tecnológicos, dices que la adolescencia, en ese momento de tecnología punta, hay que estar cualificado para manejar tecnología punta. Acercarnos a adolescentes y compartir el viaje con adolescentes también pide la implicación de ese entorno para saber que esa tecnología es exigente. Sí, es muy exigente. Afortunadamente, gracias también a las técnicas nuevas de neuroimagen, que cada vez son mejores, pues cada vez se conoce más el cerebro adolescente, afortunadamente, y eso nos ayuda muchísimo para saber, para comprender y para a partir de ahí, pues, acompañarlos, ¿no? Adriano, te voy a dar una noticia que no sé cómo te va a sentar. Tú ya no tienes cerebro adolescente, 24 años tienes. En efecto, pero en poco 25. Bueno, pues en poco 25. Cerebro jovencísimo, a fin de cuentas, pero ya no cerebro adolescente. Pero si no vamos a ir a ese momento de cambio, a ese momento en el que la adolescencia, bueno, pues te presenta nuevas realidades como a todo el mundo. Haznos un pequeño resumen de cuál ha sido tu viaje y de por qué hoy tu testimonio está aquí en esta charla azul. Claro. A ver, es cierto que mi viaje empieza un poco antes de la adolescencia, más bien cuando era un poco más pequeño, que fue cuando empecé a notar como que era distinto a lo que yo veía en mi clase, en el cole, a mis compañeros y tal, como que se esperaba de mí unas cosas y yo me sentía completamente distinto. Efectivamente, acabé dándome cuenta de que en mi caso era gay y que estaba mucho más asociado en mis gustos a lo que le gustaba a mis amigas. Y esto supuso un problema de adaptación a lo largo de estos años de juventud y después en la adolescencia, sumado a el boom de las redes sociales que empeoró un poco toda esta situación.
vinieron trastornos alimenticios, problemas de inseguridad con la imagen, hasta estos primeros años de universidad, de empezar a ser un joven adulto, que ahí fue cuando erosionó un poco toda esta situación. En otras charlas azules anteriores hemos hablado de trastornos de la conducta alimentaria, hemos hablado también de conductas adictivas. No es el caso de Adriano, no estamos hablando de que él sea un adicto a la tecnología, sino que la tecnología, las redes sociales, han afectado, como estamos viendo, en su vida. Jesús, ¿es la pandemia del siglo XXI esto de las redes sociales y los adolescentes? Yo estoy por asegurar que sí. Está pasando muchas cosas que nos deben preocupar y que nos deben ocupar. Es la pandemia del siglo XXI y no se ve a corto plazo que haya vacunas para esta pandemia. Y yo creo, en mi opinión personal, que todavía hay recorrido para que empeore. O sea, todavía hay recorrido. Falta afrontar más de cara a este tipo de problemas. Entiendo que aquí la implicación de los padres es importante, como esa parte del entorno que puede controlar el acceso incluso a las redes sociales. Si las redes sociales las dejamos libremente en manos de los adolescentes y viceversa, es donde entiendo que la pandemia tiene posibilidades de empeorar. Evidentemente, pero es que los padres son fundamentales en todo lo que pasa en la familia. O sea, es que cuando alguno de los miembros tiene un problema en la familia o tiene un éxito, afecta al sistema entero, afecta a la familia entera, y la familia forma parte de la solución. No vamos a hablar de la familia de los padres como responsable o culpable de lo que ha pasado, no se trata de eso ni muchísimo menos. Pero, por ejemplo, en Proyecto Joven trabajamos con la familia porque son esenciales para la recuperación y porque tienen que saber también qué hacer y qué no hacer. Adriano, tú pediste ayuda, tú buscaste esa ventana profesional que te ayudase. ¿Cómo era tu día a día? ¿Por qué llegas a ese punto en el que eres consciente de que necesitas ayuda? Claro, o sea, por una serie de situaciones relacionadas un poco con esa inseguridad, esa ganas de ser aceptado, ¿sabes? Te dejas llevar un poco por esas ganas de querer ser aceptado. En mi caso fue meterme en redes sociales y acabar estando muchísimas horas al día, todo mi tiempo libre prácticamente, en una zona de confort que yo pensaba que eran las redes, y pasar del colegio a la universidad, cumplir con lo que debía cumplir, como ir a clase, y el resto del tiempo encerrado en mí mismo y en las redes. Con lo cual, ahí sobre todo me di cuenta yo de decir que estoy haciendo prácticamente con mi vida, no estoy disfrutando nada más allá de lo que yo creo que estoy disfrutando cuando estoy solo, que no era para nada así. Entonces tuve que parar y decir, necesito expresarlo y de alguna forma encontrar esa ayuda. Mira, presentándote yo les contaba a quienes nos están viendo que una de las cosas que has aprendido es a vivir la realidad, claro, en lugar de vivir la realidad de las pantallas. ¿Cuál es la diferencia entre la realidad de la vida real y la de las pantallas? Claro, pues yo estaba completamente confundido en cuanto a esto, porque yo siempre como que intentaba ver en redes sociales la vida soñada que a mí me gustaría tener. Y al final es un enganche de, ay, a mí me encantaría hacer esto que está haciendo esta persona que yo veo aquí, este plan, este viaje, esto, y te enfocas más en lo que te gustaría a realmente hacer en el día a día la vida que tú quieres. Entonces ahí es donde veo claro esa diferencia entre las redes sociales y la vida real. Jesús, las redes sociales como trampa, como idealización, esos cuerpos perfectos, esas caras perfectas, esas vacaciones perfectas, ese plan perfecto, esa comida perfecta. ¿Dónde pone las expectativas de los adolescentes las redes sociales? Porque son inalcanzables, son inasumibles, y de ahí entiendo que vienen muchas frustraciones. Las redes sociales en su momento surgieron para poner en común, además tienen muchas ventajas para poner en común, la comunicación entre empresas, la comunicación entre sociedades con objetivos comunes, pero al momento que aparece el negocio, y sobre todo con el tema adolescente, las redes sociales es un refugio donde vende felicidad, donde vende seguridad, donde vende comprensión para los adolescentes, donde vende pertenencia a un grupo, pero lo que está provocando es un deterioro en base a la insatisfacción permanente, porque siempre se está insatisfecho, porque lo que se busca no es real. Adriano se expresa muy bien con el tema de la diferencia entre lo que es real y lo que no es real. La vida de las redes sociales no es real,
pero las emociones que sufre un adolescente, que vive un adolescente que está inmerso en esa trampa, en esa malla de las redes sociales, esas emociones sí son reales. Entonces, lo que se está dando es que ante situaciones irreales provoca emociones reales. Y eso ya requiere un abordaje, en fin, más cualificado. Están pasando cosas que a mí realmente me están preocupando. Para que la preocupación tenga una frontera que podamos al menos localizar, ¿no? ¿Dónde está el límite entre un uso responsable de la tecnología, asomarse a las redes sociales y ese enganche, o como decía ahora mismo Jesús, ese caer en esas mallas, en esa trampa de la que ya cuesta trabajo salir? Mira, a ver, yo aquí me voy a profundizar un poquito más. Todo lo que tú quieras, Jesús, que aquí estamos para charlar hasta profundamente. Profundamente, ¿no? Hombre, es que esto da para hablar días y días y días. Es complicado centrar esto. Pero mira, a ver, las personas tenemos 5 grandes áreas en nuestra vida. El área familiar, el área social, los amigos, el área académico-laboral, depende si estamos estudiando trabajando, el área personal, que engloba, ahí podemos meter, pues, el autoconcepto, la autoestima, la sexualidad, en fin, el área personal. Y por último, el ocio y tiempo libre. Esas son las 5 grandes áreas. Y yo, aprovechando esto, le invito a todo aquel que cuando sienta un poco de malestar y que dura un poco en el tiempo, que le dé un repaso a estas 5 áreas, que seguramente alguna o algunas estén vaciándose de contenido o se estén Pero bueno, las redes sociales o cualquier aplicación de Internet, perdón, si vienen para sumar, para apoyar, para mejorar la relación familiar, para mejorar el tema académico y laboral, para mejorar las relaciones de amigos, o sea, para la cultura, el ocio, bienvenida sea. En el momento que la familia empecemos a ver que entra en las redes sociales o que nuestro hijo o nuestra hija está más tiempo en las redes sociales y vemos que alguna o algunas de esas áreas empiezan a deteriorarse, que la convivencia en la familia empieza a ser rara, que con los amigos ya no son los mismos, que empezamos a ver amigos diferentes, que deja de hacer deporte o deja de hacer las cosas que antes le apasionaban y deja de hacerlo, que, en fin, el momento que empecemos, no quiero decir que estemos en un proceso de deterioro, pero ya ahí empezamos a tener, de hacer un uso saludable, porque suman a estas áreas a hacer un uso que puede ser un inicio de un proceso adictivo o de un proceso de abuso, de uso patológico, ¿no? Ahí ya deberíamos levantar la mano y decir, vamos a un profesional que tenemos una necesidad de conocer este tipo de cosas. Adriano, ¿qué alarma notaste tú en tu caso? Porque alguno te saltaría cuando tú fuiste el que dijo, sí, vamos a un profesional que aquí está pasando algo. ¿Qué alarmas de esos 5 pilares fundamentales, cuáles empezaron a tambalearse? Claro, o sea, sobre todo yo creo que me di cuenta porque no sentía como aficiones ninguna. Yo recuerdo estar en mi casa cuando no tenía nada que hacer como tal y me quedaba así en silencio y decía, es que no sé ni qué música me apetece escuchar ahora mismo. No tenía como a fin de hacer nada. Y ahí me di cuenta como que estaba vacío, no me encontraba yo. Y es justo lo contrario de lo que crees cuando estás en redes, como que das me gusta a lo que crees que te gusta, te acabas perdiendo en justo lo que pensabas que te iba a hacer bien. También, sumando un poco a lo que ha dicho Jesús, yo creo que sabemos que las redes sociales tienen su punto bueno, porque no todo es malo, como decías, pero en estas edades en las que somos tan vulnerables, porque en ese momento tú te crees que estás en tu mejor momento, te crees muy responsable de ti mismo, crees que controlas todo y con los años te acabas dando cuenta de que para nada. Entonces, justo en esos momentos, el uso de las redes sociales puede jugar una mala pasada. Yo aquí hay una cosa que tengo que subrayar, porque no quiero dejar pasar por alto, por lo menos la voy a poner negro sobre blanco. Tienes 24 años. Nos has dicho que antes de la adolescencia ya tú te diste cuenta de que esa gestión de las redes sociales te provocaba problemas en tu día a día, en tu autopercepción, en tu forma de relacionarte. Has pasado por terapia, has trabajado mucho. Sí, muchísimo. A día de hoy te encargas tu trabajo es gestionar redes sociales. Sí. Es decir, has hecho el viaje completo, ¿no? Sí, completamente. De localizarlas como un problema
y algo que te afecta negativamente a que ahora tú eres el que gestiona redes sociales y te encargas de aprovechar esa parte buena de la herramienta, ¿no? Te ha pasado el juego, ¿no? Te lo has pasado. Sí, se podría decir que sí. O sea, es cierto que a mí las redes sociales me han encantado siempre por la parte creativa que tienen las redes, por la parte comunicativa, creo que tiene un peso muy guay. Pero claro, tuve que reconciliarme con todo eso para poder hacerle un trabajo y sobre todo también para poder seguir teniendo redes y sacarle provecho a lo bueno. En cuanto a lo personal, yo en mi caso, por ejemplo, decidí ponerme privada en las redes sociales. De alguna forma sentía que tenía el control en cuanto a eso. He tenido épocas también en las que me he quitado las redes y he estado unas temporadas que no las he tenido y he tenido un contacto más cercano de WhatsApp o de llamadas con mis amigos para mantenerlos al día. Y en cuanto a lo profesional, pues justo eso, sacarle el lado profesional de querer comunicar un mensaje claro y con cabeza, ¿no? No ir más allá sabiendo desde dentro los efectos que puede tener lo que publico. Jesús Adriano reconoció que estaba pasando algo y que la mejor idea era ponerse en manos de un profesional. Si no hay esa conciencia por parte del adolescente, si no pide ayuda y es el entorno, los padres, los familiares quienes reconocen que se necesita ayuda, ¿cómo habría que proceder en una etapa tan compleja como la adolescencia? Que entiendo que obligar al adolescente no es buena idea. Obligar bueno, ni al adolescente ni a nadie, porque es que además no se sabe cómo se articula obligarlo, ¿no? Pero el que no quiera ir, el que se resista, esa opción, yo me dirijo a los padres y le digo que esa opción no es contemplable. O sea, el adolescente podrá decir que no, pero los padres tienen que estar absolutamente convencidos de que lo van a llevar a un profesional. Pues si tuviera 42 de fiebre o si tuviera la pierna rota, no se planteaban pedirle, oye chicos, ¿vamos al traumatólogo o no? No, entonces igual. Sí o sí. Y ahora voy a dar algunas pautas para cómo afrontar eso. Me voy a permitir dar algunas pautas para cómo afrontar eso. La cuestión es decirle al chico o a la chica que necesitamos ayuda, tenemos un problema en la familia, porque es real, es la familia la que tiene el problema, no lo tiene él solo. Necesitamos ayuda porque no tenemos un problema y no sabemos cómo abordar esto. Y hemos pedido cita tal día y tal hora, y vamos a ir todos. Entonces, ahí puede pasar, no vamos a esperar que nuestro hijo diga, sí, verdad, lleva razón, voy a ir con vosotros, esto no va a ocurrir. De hecho, lo más probable es que no ocurra eso en primera instancia, ¿no? Es que si ocurre eso no es creíble. O sea, si el chico o el adolescente dice, venga, sí, ¿dónde? Hay que preguntarse dónde está el truco, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? No va a querer ir. Muy bien, pues que nosotros vamos a ir, decirle al chico, nosotros vamos a ir. Que se pone a discutir, no entrar en la discusión, que es lo que quiere es discutir. La técnica del disco rayado, que te entendemos perfectamente, el nombre, ¿no? Chicos. Pero como necesitamos ayuda, tenemos todos un problema, tenemos cita tal día y tal hora. Y de tu negación a venir, pues ya hablaremos más adelante. Ya está, ese es el tema. Hay que ir, y si el chico se niega, los padres tienen que ir. Y ya le darán pautas para conseguir que el chico vaya a las sesiones. Adriano, ¿cuáles fueron tus pautas? ¿Cuál ha sido tu tratamiento en estos años? Bueno, es cierto como que al final tuve que tratar como muchos temas, entonces como que iba variando un poco en cuanto a la época. En un mes trabajábamos más autoestima, en otro mi relación con los demás, con mi familia, con un familiar en específico. Se han ido como tomando pautas a medida que iba pasando el proceso de terapia. Me llevo sobre todo lo más importante, saber tener herramientas para en cualquier momento de crisis o cuando no sepa cómo actuar, poder en plan recolocarme y decir, estoy preparado para esto porque ya me conozco. O sea, yo creo que al final terapia es aprender a conocerse, porque creo que crecemos sin esa educación emocional de autoconocimiento y ir a terapia es justo aprender a controlarte y a conocerte. Autoconocimiento, pero ¿qué hay que tener en casa? ¿De qué tiene que ser consciente el entorno cuando se está en terapia, cuando se está en proceso, Jesús? De varias cosas. Tiene que ser consciente, primero, que para obtener resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas.
Si empezamos a repetir los mismos patrones de educación, de comunicación o falta de comunicación, etcétera, etcétera, alguien definía la locura como hacer lo mismo día tras día esperando resultados diferentes. Si hacen los padres, hacen lo mismo, sale lo mismo. Es evidente, o sea, no podemos esperar que salga cosas así. Eso es lo primero. En segundo lugar, que un proceso de cambio remueve mucho. Los procesos de cambio son difíciles, porque hemos hecho un camino en nuestra vida y en ese camino hemos hecho un surco de andar siempre por el mismo camino y ahora se trata de hacer un surco nuevo. Empezamos con mucha dificultad y a la primera dificultad vamos a volver otra vez a lo que sabíamos antes. Entonces, tienen que saber que es difícil, que al principio se van a producir muchos cambios conductuales en nuestros hijos y en nuestras hijas, incluso en la pareja, que también afecta a la cohesión de los padres, se van a producir reacciones no deseables, que nos gustan, pero bueno, es que no hay plan B. Y se tienen que poner en manos de un profesional. Es decir, la confianza en el profesional tiene que ser absoluta. Adriano, hablabas que una de las alarmas, en tu caso, fue la falta de hobby, ¿no? Esa imagen tuya es clarificadora. Me vi allí cuando terminé los deberes, ¿no? Ya no tenía nada que hacer obligatoriamente. ¿Qué música escucho? ¿Qué me gusta? No. Voy a darle la vuelta. ¿Ha habido algún hobby, alguna pasión, algún hábito que cuando lo has recuperado o lo has conocido, lo has empezado, has dicho, uy, esto es el principio de la mejoría, esto está dando la vuelta? Sí. Vamos, el tema conciertos, a mí la música siempre me ha gustado mucho, pero lo que es movilizarte para llegar a ver a un artista en directo, ya no solo el momento concierto, la cola, hablar con la gente, preparar el concierto, el viaje, es mi hobby y todos mis ahorros van destinados a eso. Es como la alegría que tengo en el año de decir, vale, en junio, en noviembre, en diciembre y en marzo tengo conciertos y me voy ahí animando un poquillo de cara a eso, me encanta. Mira, te hago una pregunta, aprovecho ya que estás aquí. Sí. Con este hobby, ¿tiene sentido preparar el viaje, la cola, la paliza, gastarte todos tus ahorros, el fruto de tu trabajo y estar en un concierto en vivo y ver a tanta gente grabándolo con el móvil y ver el concierto a través del móvil en lugar de hacer así y ver a sus artistas favoritos? Cuando vemos ese sobreuso de las redes sociales, parece que es más importante contar que estamos aquí que el hecho de estar, ¿no? ¿Le ves tú ese puntito ridículo a la necesidad de contar que estamos? Sí, sí, completamente. De hecho, a la gente le gusta mucho como alardear del hueco en el que han conseguido entrar al concierto, ¿sabes? Como alardear un poco de la experiencia en vez de centrarte a lo mejor en disfrutar el momento. Entiendo que si quieres grabar por tener el recuerdo pero yo creo que a muchas personas se le va en querer después subirlo cuando llega a casa a las redes, completamente. Eso como de importante es recuperar buenos hábitos, igual que perderlo en una alarma, cuando se recuperan se va en el camino correcto, ¿no? Yo diría más, no hablaría de recuperar los hábitos saludables, yo hablaría que en el momento que se están dejando los hábitos nocivos, los hábitos de riesgo, hay que ir sustituyéndolo a la vez, porque si no se produce un vacío. No podemos esperar a que abandone todas sus conductas de riesgo para empezar a incorporar, no. O sea, te quito el bastón pero te tengo que dar otro. Es esencial, si no se recuperan hábitos saludables, con los amigos, con el ocio y tal, las posibilidades de recaída son importantes. Pues voy a aprovechar que os tengo aquí a los dos para conocer las dos opiniones. Tema caliente, tema de actualidad. Internet y móviles en los colegios, ¿sí o no, Jesús? El uso de Internet y móviles en los colegios, yo particularmente y Proyecto Joven, no somos partidarios del uso de Internet y móviles en los colegios. O sea, entiendo que sí para los docentes, para poder tener acceso a lo mejor para una cuestión específica, pues sí, pero que la libertad de tener el móvil en el bolsillo con Internet, porque los que me conocen saben que yo soy un poco obsesivo con las palabras. Cuando se habla de a qué edad se le entrega un móvil al hijo, por ejemplo, o si entregamos los móviles, vamos a hablar con propiedad, verá cómo las cosas nos suena peor y nos da un poquito más de yuyu y más de miedo. ¿A qué edad se le entrega una puerta abierta al mundo entero sin limitaciones, con todo lo que conlleva? A un hijo, porque si decimos móvil, si le damos un móvil que solamente sea un teléfono, nuestros hijos no lo quieren. Eso es lo que habría que darle en principio, ¿no? Nosotros no somos partidarios del uso de pantallas en los colegios. Y en casa, por supuesto, con limitaciones muchas. ¿Son suficientes, Jesús, los controles parentales que dan algunas aplicaciones que hay
en algunos portales, en algunas de esas puertas que dan al mundo entero, te ofrecen esto control parental, esto está capado hasta ciertos contenidos. ¿Son reales o el adolescente sabe saltarse esos controles y esas vallas? Mira, había dos señores que se encuentran por la calle y le dice, estuve el otro día con mi hijo hablando de las nuevas tecnologías, de las TRIC, ahora se llama de las TRIC. Dice, ¿cómo te fue? Dice, estupendamente, he aprendido muchísimo. No, pues esto pasa. Claro que se van a abordar. Los controles parentales que dan las aplicaciones son un negocio, las aplicaciones son un negocio. O sea, la control es una gota en el océano. La familia tiene que establecer otros muchos más canales de contención, que no solamente pasa por los límites, que pasan por más cosas, ¿eh? Adriano, como reciente adolescente y como joven que eres, ¿qué opinas de tener el móvil en el bolsillo con acceso a internet en el colegio, en institutos, donde los adolescentes tienen efectivamente, como dice Jesús, ese acceso ilimitado a un montón de cosas deseables y no tanto? Yo es que no me imagino estar en el colegio con acceso al móvil como lo utilizamos hoy en día como tal. O sea, yo entiendo que si para la recogida después del cole necesitas tener ya el teléfono activo para que te recojan o vete tú a saber si pasa lo que sea, pero que durante el periodo de clases puedas tener el móvil, yo estoy completamente en contra. En mi colegio no lo hicimos así, teníamos el móvil para cuando salíamos y guay. Pero más que nada para no cortar la conexión que hay entre compañeros durante el día. Si hay un recreo, para que ibas a querer tener el teléfono pudiendo hablar con compañeros o haciendo alguna otra actividad, ¿sabes? Entonces como que creo que, o sea, dándole acceso a tener el móvil en el cole sería un atraso completamente, más que ir para adelante. Voy a hacer una pregunta que parece una tontería, que puede que lo sea, porque yo doy el perfil, pero igual no es tanto la respuesta. Si esas redes sociales, por ejemplo en tu caso, Adriano, te provocaban frustración por tu propia percepción física, que veías que no estaba a la altura de esos físicos ideales de las redes sociales y demás, ¿qué es lo que te enganchaba de ellas? Si lo que te provocaba era negativo, ¿por qué te provocaba esa pulsión, esa necesidad de seguir utilizándolo? Claro, que yo creo que viniendo en mi caso como de sentirme rechazado, no sentir que encajaba en ningún grupo, al menos de lo que yo conocía con esas edades, ¿sabes? Al final era como un lugar en el que sentirte incluido, a pesar de ni siquiera tú sentirte parte de ello aún, pero era como esa búsqueda de ser parte de ello. Entonces era como lo adictivo de quiero llegar a esto en algún momento. Entonces era como una meta que conseguir. Y creo que eso es lo que genera un poco que acabes abusando del tiempo en el que pasas ahí dentro. Jesús, ¿no es como luchar un poquito contra el sistema? ¿No parece que lo de las redes sociales cada vez va más rápido, cada vez hay una nueva aplicación, hay más contacto, más conectividad? ¿No parece que esto es un poquito clamar en el desierto? ¿Te refieres a luchar contra las redes sociales, no? Puede parecer. La sensación de los padres de decir... ¿Cómo voy a decirle al niño que no le dejo acceso a las redes sociales si me viene diciendo que todos los amigos lo tienen? Que es que por ahí hablan, que por ahí quedan, que por ahí se están pasando los deberes, que es el único que no tiene móvil todavía de la clase. Esa sensación de los padres de ser los culpables de estar haciendo que tu hijo sea el excluido por no darle el acceso total que han dado otros padres a lo suyo. Bien. Bueno, yo entiendo que los padres piensen eso, pero... como profesional digo que no es un argumento, suficientemente poderoso como para justificar que expongamos a nuestros hijos a ese mundo. O sea, tanto que queremos proteger a nuestros hijos, esa contradicción por una parte la superprotección de los hijos y por otra parte exponerlo ahí en medio de la selva sin ningún tipo de límite, ¿no? No es un argumento. Y además, hablando con muchos padres, muchas madres en los colegios donde voy, le pregunto, estoy convencido de que padres como con la misma idea que tú, hay seguro que en la clase de tu hijo hay unos cuantos. Sí, yo he hablado con unos cuantos y por lo menos 5 o 6 somos que no queremos. Pues... Acero fuerte y formar un grupo, salir juntos con vuestros hijos, ir a espacios, lo mismo que hay espacios sin humo,
espacio, se debería crear espacio sin cobertura. ¿Tiene que quedar siempre del lado de los padres o tendría que estar esto legislado de otra manera? O sea, tú no le das teléfono a tu hijo ni acceso a internet, pero en el recreo el compañero sí lo tiene y se ponen los dos ahí a ver un vídeo de contenido para adultos. ¿Queda solo en que tú confías en que el resto de padres de niños y niñas de la clase del tuyo opinen igual que tú? ¿O no sabes si en el recreo tu hijo está viendo contenido para más de 18, por ejemplo? Claro, eso no lo va, es muy difícil saberlo, es muy difícil. Pero es lo que depende de ti, es lo que depende de los padres. O sea, se tienen que poner las pilas. O sea, lo que no depende de mí, yo no puedo saber si mi hijo, no puedo controlar si mi hijo cuando sale a la calle bebe alcohol, se toma una cerveza. Pero el hecho de que no lo pueda controlar no significa que yo le diga que a mí me da igual que... O sea, que yo... Es muy buen ejemplo, Jesús, porque la legislación sí dice no se le puede vender alcohol a ningún menor. Claro. El menor que beba alcohol está haciendo trampa aunque la comparta con tu hijo. Pero aquí la legislación no prohíbe ese acceso a otros menores. ¿Debería ser más dura? Hombre, yo entiendo que hay segmentos en la sociedad, hay empresarios, policías, las adjudicaturas, los científicos, los educadores, que todos deberían aportar algo en cuestión de legislación, en cuestión de educación, en cuestión de pedagogía, en cuestión de mucha información. Claro, si sumamos todo eso, ¿eso garantiza que no vaya a ocurrir? Evidentemente, cuando trabajamos con personas, como decíamos antes, no hay garantía. O sea, esto no es una maquinita que tú le das 2 vueltas y cierras la cancela. O sea, yo trabajo con personas, pero aquí estamos hablando de potenciar factores de protección y de intentar reducir los factores de riesgo. Y por otra parte, hay que conocer a nuestros hijos, tenemos que estar pendientes de sus cambios conductuales, de eso que decíamos antes, ¿no? De sus áreas. Tenemos que estar, porque ahí nos va a dar un poquito de información si fuera está viendo otras cosas. Porque va a querer estar en la calle más tiempo con ese amigo. Porque va a estar intentando conectar con ese amigo para otras cosas. Porque ese amigo es el tema de conversación, porque quiere irse a casa de ese amigo. Es decir, eso al final, si estamos un poco o mucho pendientes de esas alertas, muchas, y el chico se tiene que sentir controlado en el sentido de protegido, ¿no? Se tiene claro. Adrián, hemos hablado de ese viaje, ¿no? En tu preadolescencia, adolescencia, hasta tu día de hoy, donde no solamente has sabido gestionar tu relación con las redes, sino que incluso ahora te dedicas a ellas como en un viaje completo. ¿Ha habido recaídas? ¿Ahí en medio ha habido recaídas? Sí, claro. O sea, las recaídas es una realidad porque en épocas, al final, si tú no te cuidas, te puedes justo descuidar y acabar cayendo de nuevo en antiguos formas de conducta o cosas que te hacían mal, pero dices, bueno, yo ahora estoy súper bien, no pasa nada. Ese no pasa nada puede hacer que, sin darte cuenta, volver a verte en algo malo, ¿no? Entonces sí, claro que he tenido un momento de recaída, pero a pesar de ser un momento muy duro, tenemos que saber que otra vez con ayuda se puede salir. Jesús, las recaídas forman parte del proceso. Absolutamente. Son previsibles, son contemplables y en muchas ocasiones son hasta necesarias. Porque, y sobre todo en esta población, en la población juvenil. En una población juvenil los procesos de cambio, los procesos terapéuticos no son lineales. Tienen altibajos, más ritmo, menos ritmo, más resistencia, menos resistencia, más motivación, menos motivación. Y las recaídas son crisis. Y de las recaídas son oportunidades terapéuticas. ¿Qué ha pasado? Que no hemos tenido en cuenta, dónde hemos fallado, a qué no le da importancia, en fin, de este tipo de cosas, ¿no? Porque eso es aprendizaje, claro. Un proceso de cambio lineal no es creíble. Completamente. Eso me parece maravilloso, eso es para tatuárselo, ¿no? Pero una recaída, vamos a decir, una recaída es una oportunidad terapéutica. Eso es. Pues me encanta eso. Pero además hay otra cuestión, que no quiero que se me olvide, que son normales. Normal es lo que sigue la norma, ¿vale? Que normalizar no es lo mismo que banalizar, ¿eh? O sea, que una recaída es una oportunidad terapéutica, pero es una recaída. Y es una oportunidad terapéutica, una oportunidad de aprendizaje. Si vemos que hay una recaída, se levanta, otra recaída, se levanta, otra recaída, se levanta,
Entonces, o hay un problema de salud mental o hay un problema de no aprendizaje, por los motivos que sean. Entonces, no se puede banalizar, ¿eh? No se puede mandarle mensajes como son normales. No pasa nada porque yo un día me tomo un porro, mañana me meto en las redes sociales o pasado me ponga a jugar online, ¿no? No. Adriano, vamos a poner una situación en la que tienes hijos o hijas. Vámonos a ese momento en el que eres padre. Sí. ¿Tienes claro cómo vas a gestionar las redes sociales con esos hijos o hijas futuros? Sí, de hecho lo tengo, al menos creo que es la forma de llegar, y es que yo, por ejemplo, no prohibiría como tal el uso del móvil o redes sociales, pero estaría como más enfocado, o al menos el consejo que yo le doy a los padres y tal, en que se centren en otro tipo de actividades para al final tener, si tú tienes una vida activa, no vas a encontrar espacio en la semana a poder tirarte en la cama y estar 3 horas seguidas con un teléfono, ¿sabes? A lo mejor tendrás momentos específicos que disfrutarás y tal, pero sabiendo que tú tienes una vida plena en si haces algún tipo de deporte o te gusta quedar con tus amigos en el parque y estar simplemente hablando con los demás, ¿sabes? Pero intentaría darles una vida activa para no tener ese hueco de que acaben haciendo un mal uso de ello, a pesar de que es una ventana evidentemente a cualquier tipo de problema, pero tampoco lo prohibiría completamente, al menos yo lo haría así. Eso es que importante lo que dice Adriano, darles una vida activa, sin que caiga la culpa ni la carga de la culpa en los hombros de padres y madres. Sin duda. Pero que calladito y que tranquilito se queda un niño y un adolescente cuando le da el móvil. Quizás no tenemos que rendirnos, padres y madres, ante lo tranquilito que se queda el niño cuando le da el móvil. Quizás tenemos que ponernos los deberes de darle opciones de otras actividades, ¿no? No caer en esa tranquilidad que regala el móvil cuando está en manos de niños y jóvenes. Sí, pero a mí me gustaría hacer matizar un poco las palabras que tú has dicho. ¿Qué tranquilito se queda el niño? No. ¿Qué tranquilito se quedan los padres? Claro. Es decir, El matiz es perfecto. claro, entonces es que ese matiz nos da el pie a seguir hablando de eso, es decir... Jesús, si me va a corregir así de bien, corrígeme mucho, por favor, te lo pido. Vale, perfecto. Porque es que el matiz es perfecto. Claro, es que entonces en ese momento cuando le damos el móvil al niño, o cuando le decimos que sí, cuando hay que decirle que no, o no, cuando hay que decirle que sí, en definitiva, cuando no hacemos lo que el niño necesita, sino lo que me conviene a mí, en ese momento, y digo, en ese momento no estamos queriendo a nuestro hijo. No digo que no lo queramos, pero en ese momento nos estamos queriendo nosotros antes que nuestro hijo. No estamos pensando que mi hijo no puede estar delante de una pantalla. Que yo tendré que tener la mente abierta, tener que ser más creativo, tener que esforzarme más, que a nuestro hijo lo hemos llamado a este mundo nosotros, ¿verdad? Que ahora no... En fin, que hay que quererlo. Bien. Y siempre. Sí, que si a la hora de almorzar quiere una piruleta, el secreto no es darle la piruleta para que no llore. Claro. Y yo, haciendo un poco complementando un poco lo que ha dicho Adriano, no se trata solamente de qué le dirías a nuestros hijos, sino que las normas sobre el uso responsable de las pantallas son para toda la familia. Claro. Que si decimos 2 horas antes, porque los científicos, los expertos dicen que para los hábitos de sueño saludable es esencial que 2 horas antes se terminen, se suelte, por muchas razones que ya están evidenciadas, todos, papá, mamá, apagamos los móviles y qué bien, que yo vamos a hablar, vamos a pasar de los móviles. Cuando almorzamos todos juntos se apaga, pero no se pone en silencio, no. Se apaga y se mete en un cajón. Cuando estamos cenando se apaga y se mete en un cajón. Cuando estamos viendo una película apagamos el móvil y se mete en un cajón. Y hasta 1 hora después de levantarnos no cogemos el móvil. Es que parece que los únicos que tienen problemas con los móviles, con internet, son los adolescentes, porque interesa decir el horror adolescente. Es verdad que las redes sociales están sobrevolando sobre muchos problemas que están
perjudicando fundamentalmente a la población adolescente. Pero porque los adolescentes son los que más entienden de tecnología y más acceso tienen a la tecnología, no porque quien tenga 80 años esté indemne a las redes sociales, es porque igual no hay tanta gente de 80 años en las redes sociales, ¿no? Evidentemente no hay gente, pero hay una base biológica, ¿eh? El por qué hace más daño. Hay una base biológica, que eso también es muy importante que los padres lo sepan. Antes hablábamos de saber comprender los padres. El adolescente, por definición, su cerebro todavía no está formado. Entonces, esto ya se sabe en la comunidad científica. Se producen dos cosas en el cerebro adolescente, que menos mal que se producen esos cambios, porque si no el ser humano yo creo que no hubiera superado la prueba de selección natural. Menos mal que existe la adolescencia con los cambios biológicos que suponen que se producen en el cerebro. Y esos cambios, donde el cerebro va madurar, va haciéndose más eficiente, más eficaz y tal, no van toda la zona cerebral al mismo ritmo. El cerebro va madurando desde detrás hacia adelante. Lo último que madura en el cerebro, lo último que se hace es el lóbulo frontal, la parte de delante. ¿De qué se encarga el lóbulo frontal? Amigo, casualmente, de medir las consecuencias de los actos, de planificación de la conducta, de controlar los impulsos, en definitiva, el cerebro racional. El cerebro emocional, como está con las hormonas en plena ebullición, pues está ahí, pero no hay un cerebro racional que le diga que esto me gusta mucho, pero no te conviene. Eso no existe todavía. Las redes sociales van directamente a impactar a las emociones de los adolescentes, a sentirse comprendidos, a sentirse pertenecientes, a no sentirse solos, a sentirse valorados. Y hace cosas que su cerebro todavía, el otro, el que le dice que esto no está, ni se le espera. Bueno, se le espera, pero dentro de un tiempo. O sea, que por eso perjudica más a los adolescentes. Y esto los padres lo tienen que saber, tienen que comprender que sus hijos no pueden hacer cosas que haría un adulto, porque no tiene el cerebro preparado. Pues vamos a mandarle un mensaje a los adultos que nos estén escuchando. ¿Cómo se ponen esas limitaciones? 4 o 5 consejos para limitar el uso de redes sociales y de Internet en los móviles. A ver, yo un poco lo he comentado antes. Antes de acostarse, los móviles tienen que estar 2 horas en posesión de los padres. En posesión de los padres, guardado en un cajón y apagado. En las actividades comunes de la casa no hay pantallas. En su dormitorio, si tienen pantalla, el dormitorio tiene que estar abierto. No puede haber pantallas, ni televisión, ni ordenador, ni móviles. No puede haber pantallas. O sea, y si están estudiando, que lo tengan, pero las puertas abiertas. Las condiciones de uso, cuando yo le entrego por primera vez un móvil con aplicaciones, por supuesto no tiene que ser un iPhone de 1.600 euros, ¿verdad? Que tampoco es necesario. Yo tengo que establecer unas condiciones de uso. Las condiciones de uso las pongo yo. Y las condiciones de uso, una de ellas, yo creo que la más importante, aparte de limitar el uso y el tiempo y el contenido y las alarmas y tal, las condiciones de uso tienen que ser: yo no te voy a coger el móvil sin que tú estés delante, yo no te voy a invadir tu intimidad. Pero cada vez que yo te pida el móvil para verlo delante tuya, tú me lo das y le damos un repaso sobre toda la historia que tú por donde has estado en el móvil. ¿Que no quiere? ¿Que se niega? No hay uso de móvil, se lo quita el móvil. O sea, esto es así, esto es así. Es hacer de padre. Claro. El secreto es hacer de padre. Pero para eso sí que... Claro, claro, es que... A ver, yo suelo decir mucho en las charlas, esto es obvio lo que estoy diciendo, pero es tan obvio que se obvia. Claro. Entonces, vale, es obvio, pero el ser obvio hay que seguir manteniéndolo, ¿no? Es decir, es como, nunca me dices que me quieres, pues tú ya lo sabes. Pues dilo. Hombre, no. Como lo sabes, pues ya no te lo digo más. No, hombre, no. A mí me gusta escucharlo. O a ti no, campeón. Bueno, que es así, ¿no? Pues esto es igual, son obviedades. Son obviedades. Repito, vamos a cambiar la palabra móvil por dejar a mi hijo, que por cierto, cuando se habla de la puerta abierta al mundo, al principio tenemos la sensación de que abrimos la puerta y entramos en el mundo. Y no nos damos cuenta de que esa puerta tiene una bisagra que abre para los dos lados. Que el mundo entra aquí. Que el mundo entra en mí, que eso es lo que pretenden las redes sociales. Y cuando entra en mí, tenemos la percepción de que controlamos nuestras vidas, de que somos, en fin, y no es real. Nos controlan, nos dirigen, lo estamos viendo.
Y entra el mundo deseado y el no deseado. Evidentemente. Entra, lo estamos viendo con la desinformación, con los bulos, con lo que está pasando en las elecciones, con lo que ha pasado últimamente con Eurovisión, con este tipo de cosas. Bueno, y se movilizan. Hay un un sociólogo y un antropólogo y un filósofo muy reconocido, que es Zygmunt Bauman, del siglo XX, un referente, que dijo, el gran descubrimiento de Mark Zuckerberg, el de Facebook, ha sido identificar la emoción que mueve a los adolescentes, que es el pánico, el miedo a la soledad. Como descubrió eso, en 6 años su fortuna subió a 50.000 millones de dólares. Me lo dejo. Bueno, pues si ese pánico a la soledad se puede paliar con la familia, Sin con duda. el entorno, con los amigos, con los hobbies y demás. Sin duda, no claro. le dejamos ese hueco a desconocidos del otro lado de la puerta. Eso es. Adriano, gracias por tu testimonio, por compartir tu experiencia. Estoy seguro de que hay mucha gente ahí escuchándonos desde el principio, porque estas charlas azules están siendo todo un éxito gracias a ustedes y a vuestra generosidad. Lánzale un mensaje a esos jóvenes que nos estén escuchando, a esos preadolescentes, a esos adolescentes, a los padres, a quien tú sospeches que esté del otro lado y que pueda sentir que tu testimonio es más que útil. Vale, pues mi mensaje sobre todo, vamos, lo tengo claro, va primero a los padres. Hay que estar presentes, y presentes no es te doy de comer, te llevo al colegio y chimpún. O sea, presente es por las mañanas, unos buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras después del cole? ¿Qué has hecho? ¿Cómo te sientes? Oye, ¿qué te ha pasado? Estar presente es querer, al fin y al cabo. Hay que querer a esos hijos porque somos muy vulnerables en esos años y necesitamos de nuestros padres para poder existir. Ahí es donde noto ese miedo a la soledad que estábamos hablando. Si tú en tu casa te sientes solo, es donde vas a intentar ocupar ese hueco con cosas externas, como en este caso son las redes sociales y los peligros que puede tener. Teniendo una vida activa, fomentando una vida activa con hijos en casa, con actividades, vas a hacer que un hijo se sienta querido y sin necesidad de malas vidas, por así decirlo. Y en cuanto a los jóvenes, que hay que disfrutar, que hay que conocerse y sobre todo hay que cuidarse, hay que tener ese cariño a uno mismo, saber escucharse, remover cuando haya que remover, sabiendo que puede ser muy duro, porque al final ir a terapia es un proceso muy duro, cuesta mucho, por eso mucha gente tiene miedo a dar ese paso, pero que sobre todo es muy gratificante, al final ser como el que decide en todo momento vas a acabar siendo tú. Entonces, de verdad, animo a cuando hay un problema, hablar, comunicar. Si no te sientas aún con la valentía de hacerlo en casa, busca a compañeros, a amigos, a otra persona que te dé esa comodidad y hazlo. Adriano, Jesús, gracias a los dos. Gracias a vosotros. Gracias. Al principio vamos a hablar de adolescencia y redes sociales. Hay que ver cómo son los adolescentes, hay que ver cómo son las redes sociales. Y al final han ido entrando las cabras en el corral y esta charla azul va sobre todo, tengo esa sensación al final de padres y madres, hay que estar presentes y hay que hacer de padres y de madres. Claro que sí. Completamente. Me quedo un poquito con ese resumen, no sé si me equivoco mucho, Jesús. Sin duda, la familia es el primer factor de protección, los padres es el primer factor de protección de los hijos. Gracias, creo que esto es un ejemplo más de que estas charlas azules sirven un montón. Yo también le quiero dar las gracias para finalizar a la Fundación, El Gancho, y bueno, y a ti, por supuesto, por facilitarnos y por confiar en nosotros. Un Muchísimas matiz, gracias. Jesús, ¿te puedo hacer un matiz? Sí. Gracias a ustedes que sois los que hacéis esto posible. Que te debía un matiz de antes, pero es que el tuyo ha sido perfecto, Jesús. Muy bien. Charlas azules, espacios azules, dan gusto. Cuando los testimonios son tan sinceros, son tan cercanos y encima quienes nos llevan de la mano, los facultativos nos guían de una forma tan clarificadora y divulgativa como esta. Nos vemos en la próxima. Gracias.